So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. El Arca de la Alianza no fue robada, no fue destruida, no fue capturada por Babilonia, no está en Etiopía. Yahvé mismo la retiró y lo anunció 600 años antes por boca de Jeremías en un versículo que casi nadie predica. Este video te va a mostrar exactamente por qué desapareció. Y lo que la reemplazó va a cambiar para siempre lo que crees sobre la presencia de Dios. Empezamos. El objeto más sagrado de toda la historia de Israel. El cofre de madera de acacia, recubierto de oro puro, donde habitaba la presencia de Yahvé. El trono terrenal del Dios del universo. Y un día simplemente dejó de estar. No hay una sola página en toda la Biblia donde alguien diga, y el rey tal robó el arca. No hay una sola crónica babilónica que la liste entre los botines del templo. No hay un solo escriba que documente su captura, su destrucción, su entierro o su rescate. Aquí va el dato que casi nadie te dijo en la iglesia. Cuando Jesús nació, el arca ya llevaba siglos desaparecida. Cuando los magos visitaron al niño en su casa, el lugar santísimo del templo de Herodes estaba completamente vacío. Sin arca, sin querubines de oro, sin tabla de la ley, solo una piedra desnuda en el suelo donde antes descansaba la gloria. Y eso es exactamente lo que vas a entender en los próximos minutos. ¿Por qué Yahvé sacó el arca? ¿Por qué lo planificó en 3 golpes consecutivos a lo largo de 4 siglos? ¿Y por qué Jesús nació en un mundo donde el centro del culto judío había sido vaciado a propósito? Porque lo que reemplazó al arca cambió absolutamente todo lo que significa acercarse a Dios. Vamos a hacer algo distinto en este video. Vamos a empezar por el final. Año 70 de nuestra era. Mes de agosto, calor sofocante sobre las colinas de Judea. Tropas romanas comandadas por el general Tito entran a Jerusalén después de 5 meses de asedio brutal. La ciudad está irreconocible. El hambre había llegado a niveles que el historiador Flavio Josefo describe como espantosos en su obra La guerra de los judíos, libro 6. Las madres devoraban a sus hijos. Los cadáveres se amontonaban en las calles. El olor a muerte mezclado con humo y polvo era tan denso que los soldados romanos vomitaban al avanzar. Josefo, que estuvo presente en el bando romano como traductor y testigo, escribió cifras de mortandad enormes para el asedio. Tácito habló de 600.000 sitiados. Los historiadores modernos discuten los números, pero el horror humano del evento está confirmado en múltiples fuentes independientes. Lo que es indiscutible es que los supervivientes serían vendidos como esclavos en los mercados de Egipto y Roma. Y entonces Tito ordena algo que ningún general romano había hecho antes contra un templo dedicado a un solo Dios. Algo que iba en contra de la política romana habitual de respetar santuarios extranjeros. Ordena la destrucción total del templo de Herodes. Las llamas suben, las piedras de mármol blanco se ennegrecen. El oro que recubría los muros del santuario, oro suficiente para construir un imperio, comienza a derretirse y a filtrarse entre las grietas de la piedra. Y aquí ocurre algo que cuenta el propio Josefo.
Soldados romanos, viendo que el oro se filtraba bajo los cimientos, comenzaron a cavar literalmente piedra por piedra. Esto explicaría más adelante por qué Jesús había profetizado, según Mateo 24, versículo 2, que no quedaría piedra sobre piedra. Mientras unos cavan buscando el oro, otros entran al santuario, atraviesan el atrio exterior, cruzan el atrio de las mujeres con sus columnas blancas todavía intactas en algunas zonas. Pasan el atrio de Israel, donde solo los varones judíos podían entrar. Suben los escalones del santuario. Entran al lugar santo donde estaban el candelabro de oro de 7 brazos, la mesa de los panes de la presencia y el altar del incienso, del que todavía se elevaba humo perfumado mezclándose con el humo de la guerra. Los soldados se detienen frente a algo, un velo, una cortina monstruosa, tejida con hilos azules, púrpuras y escarlatas sobre lino fino. Tiene bordados querubines, lo arrancan, entran al lugar santísimo, y ahí dentro, en el corazón geográfico y espiritual del templo, en el lugar donde Yahvé había prometido habitar, en el espacio más sagrado del judaísmo, en la habitación donde supuestamente estaba el cofre más sagrado del mundo, no encuentran nada. No hay arca, no hay querubines de oro, no hay tabla de la ley, no hay vasija de oro con maná, no hay vara de Aarón que reverdeció, solo una piedra, lisa, vacía, silenciosa. Esa piedra hoy todavía existe. Está en el centro de la cúpula de la roca, ese edificio islámico de cúpula dorada que ves cuando alguien filma Jerusalén desde arriba. Esa piedra lisa, expuesta sin objeto encima, es exactamente donde durante siglos descansó el Arca de la Alianza. Y la pregunta que casi nadie hace es esta: ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo el objeto más sagrado del pueblo de Dios pasó de ser el centro absoluto de la nación a no estar registrado en ninguna parte cuando los romanos llegaron? Para entender eso, hay que rebobinar 1000 años hacia atrás, y vas a descubrir que la desaparición del arca no fue un solo evento. Fueron 3 golpes, 3 etapas, 3 momentos calculados con una precisión que no tiene explicación humana. Si esto ya te está volando la cabeza, te pido un favor antes de seguir. Dale like al video. Y si eres parte de esta familia, ya sabes, déjame el likecito en la confianza. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Si llegaste ahora, no necesitas hacer nada todavía, espérate. Vamos a llegar a cosas mucho más fuertes. Primer golpe. Año 1400 a.C., aproximadamente. Vamos al desierto del Sinaí. Moisés acaba de recibir las tablas de la ley en el monte, y Yahvé le da instrucciones exactas para construir un cofre. Las dimensiones están en Éxodo 25, 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho, codo y medio de alto, más o menos 1,25 m por 75 por 75 centímetros, madera de acacia, recubrimiento de oro puro por dentro y por fuera, una corona de oro alrededor, 4 anillos de oro fundidos en sus esquinas para pasar las varas que permitirían transportarlo. Las varas también de acacia recubierta de oro, y nunca debían ser sacadas de los anillos. Nunca. Encima, una tapa de oro macizo llamada propiciatorio. Y en los extremos del propiciatorio, 2 querubines también de oro macizo, mirándose el uno al otro con las alas extendidas hacia adelante. Y ahí, exactamente entre las alas de esos 2 querubines, sobre el propiciatorio, ahí habitaba la presencia visible de Yahvé. No metafóricamente, literalmente, la nube de día, el fuego de noche, la voz que le hablaba a Moisés. La gloria que llenaba el tabernáculo cuando Aarón ofrecía sacrificio. Todo eso emanaba de ese punto exacto, entre los querubines. El arca era el trono terrenal del Dios que creó el universo. Era el ancla material de su presencia. Y desde ese momento,
el arca empezó a viajar. Cruzó el Jordán abriendo las aguas. Dio 7 vueltas a Jericó y las murallas cayeron. Estuvo en Silo durante casi 4 siglos. Según la tradición rabínica, unos 369 años en el santuario donde sirvió el sacerdote Elí en su última fase, hasta que los filisteos la capturaron. Y aquí pasa algo que casi nadie cuenta. El sacerdote Elí, ya anciano, está sentado en un banco a la entrada del santuario. Le llega un mensajero corriendo desde la batalla, la cara cubierta de polvo, la ropa rasgada, y le grita la noticia: Israel ha sido derrotado. Sus 2 hijos están muertos y el arca de Dios fue capturada. Cuando Elí oye la palabra arca, cae hacia atrás, se rompe el cuello y muere. Su nuera embarazada entra en parto inmediato. Antes de morir alumbra a un hijo y le pone el nombre Icabod, que significa la gloria se ha ido. Y eso fue lo que dijo, según 1 de Samuel 4, versículo 21. La gloria se ha ido de Israel. Pero los filisteos no pudieron quedarse con ella. Donde la pusieron, ocurrieron desastres. La estatua de su dios, Dagón, apareció rota en el suelo 2 veces seguidas. Los habitantes de las ciudades empezaron a morir. Las crónicas de 1 de Samuel 5 describen tumores que aparecían en la piel y plagas de ratones que devastaban los campos. Después de 7 meses, la devolvieron en una carreta tirada por 2 vacas, sin guía humano, atadas con unas crías encerradas. Las vacas, contra su instinto natural de quedarse con sus crías, fueron directo al territorio israelita, mugiendo de dolor. El arca volvió. Pero el primer intento de David por traerla a Jerusalén terminó en tragedia. Y aquí pasa algo que merece ser contado bien. David había reunido a 30,000 hombres escogidos. Música, alegría, danza, instrumentos. Cargaron el arca en una carreta nueva, tirada por bueyes. Un hombre llamado Usa, hijo de Abinadab, caminaba al lado de la carreta acompañado de su hermano Ahío. Estaban en el camino, atravesando la era de un agricultor llamado Nacón, cuando uno de los bueyes tropezó. El arca se inclinó. Usa, en un movimiento instintivo, alargó la mano y tocó el cofre para evitar que cayera. Y cayó muerto. En el acto, 2 de Samuel 6, versículo 7, dice que la ira de Yahvé se encendió contra Usa, y allí mismo lo hirió por aquel atrevimiento. David se llenó de pavor, tanto pavor que no quiso seguir trayendo el arca a Jerusalén. La dejó en casa de un hombre llamado Obed-Edom, el geteo, durante 3 meses. 3 meses durante los cuales Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Solo cuando David escuchó esto, recobró el coraje y volvió por el arca. Pero esta vez la cargaron sacerdotes y levitas, no en una carreta, sino sobre los hombros, exactamente como Yahvé había ordenado en Números 4. Y David danzó con tanta intensidad delante del arca que su esposa Mical, hija del rey Saúl, lo despreció en su corazón al verlo brincar como un loco, vestido apenas con un efod de lino. Salomón construyó el templo y el día de la dedicación, cuando los sacerdotes finalmente depositaron el arca en el lugar santísimo, bajo las alas de los enormes querubines de madera de olivo, recubiertos de oro que Salomón había mandado hacer, ocurrió algo extraordinario. 1 de Reyes 8, versículo 10 lo registra. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, una nube llenó la casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron seguir oficiando, porque la gloria de Yahvé había llenado el templo con tal intensidad que era imposible permanecer ahí. Salomón cae de rodillas, levanta los brazos al cielo y con voz quebrada pronuncia una oración que está en 1 de Reyes 8 del versículo 22 al 53. Una oración que termina con una pregunta que va a marcar todo el resto de esta historia. Pero, ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? He aquí que los cielos
Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón sabía, en el momento más glorioso de Israel, cuando la nube llenaba el templo y la presencia de Yahvé descendía sobre el arca, el rey más sabio de la historia ya intuía que esto era apenas un eco de algo más grande, que aquel cofre no podía contener a Dios. Y Yahvé mismo iba a dejar de habitar ahí, para siempre, según pensaron todos. Pero entonces, apenas 5 años después de la muerte de Salomón, vino el primer golpe. Año 925 a.C. Reinaba en Israel el rey Roboam, hijo de Salomón, un rey débil que había heredado un reino dividido por su propia arrogancia. 5 años antes, los 12 ancianos de Israel se habían reunido con él y le habían pedido aliviar la carga de impuestos que había puesto su padre. Roboam, despreciando el consejo de los ancianos sabios y siguiendo el consejo de los jóvenes que crecieron con él, había respondido con palabras que iban a quebrar el reino. Mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. 10 tribus se rebelaron. Solo Judá y parte de Benjamín se quedaron con la dinastía davídica. Y desde el sur, sintiendo la debilidad, llegó un faraón. Su nombre era Sisac. En las inscripciones egipcias aparece como Sheshonq, el primero, fundador de la dinastía 22ª de Egipto, de origen libio. Y este dato no es teología, es arqueología pura y dura. En el templo de Karnak, en Egipto, hay un muro inmenso llamado el Muro de Bubastis, también conocido como el Portal de Sheshonq. Y en ese muro, Sheshonq mandó tallar la lista de las ciudades que conquistó en su campaña por Canaán, originalmente alrededor de 175 nombres, de los cuales unos 127 pueden leerse hoy. Esa inscripción todavía existe. Cualquiera puede ir a verla. Está catalogada y traducida desde el siglo XIX por el egiptólogo Jean-François Champollion, el mismo que descifró los jeroglíficos, y la inscripción confirma exactamente lo que dice Primero de Reyes 14, versículo 26. Sisac entró en Jerusalén, saqueó el templo del Señor y la casa del rey. Se llevó todo, tomó incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Imagina la escena, las tropas egipcias atravesando las puertas de la ciudad, los carros de guerra con su crujir de ruedas y látigos, el faraón a la cabeza, vestido con la doble corona de Egipto, Roboam saliendo a recibirlo, no con ejército, sino con tributo, plata, oro, cualquier cosa que pudiera salvar la ciudad de la destrucción, y los soldados egipcios entrando al templo, atravesando el atrio, cargando los escudos de oro de Salomón, los utensilios sagrados, las copas de los sacrificios. Roboam, humillado, mandó hacer escudos de bronce para reemplazarlos de oro. Bronce en lugar de oro. Una metáfora exacta de en qué se había convertido Israel. Y cada vez que el rey iba al templo, los guardias sacaban esos escudos de bronce y los volvían a poner. Una imitación, una sombra de gloria perdida. Pero acá viene el detalle que la inmensa mayoría pasa por alto. El texto bíblico dice que Sisac se llevó todo. Pero después, cuando se describen los reinados siguientes, el arca todavía aparece. En 2 de Crónicas 35, durante el reinado del rey Josías, casi 300 años después, el rey ordena que los levitas pongan el arca santa en la casa del templo. La frase exacta dice, pongan el arca santa en la casa que edificó Salomón. ¿Por qué tendrían que ponerla si nunca se había ido? Porque algo había pasado, algo que el texto no detalla, pero que se puede reconstruir. Una de las teorías más sólidas en arqueología bíblica, defendida entre otros por el académico israelí Israel Finkelstein y por Eric Klein en su análisis del Templo de Salomón,
es que durante el saqueo de Sisac, el arca probablemente fue escondida por los sacerdotes en uno de los pasajes subterráneos del monte del templo. Hay registros rabínicos en el Talmud, en el Tratado Yoma, que mencionan túneles bajo el lugar santísimo precisamente para proteger objetos sagrados de invasiones. Hay incluso una tradición rabínica medieval, citada por el rabino Maimónides en su obra Mishneh Torah del siglo XII, que sostiene que el rey Salomón, sabiendo proféticamente que el templo sería destruido, había mandado construir un sistema secreto de bóvedas subterráneas precisamente para esconder el arca cuando llegara el momento. Esta teoría tiene un eco impresionante en la arqueología moderna. Las excavaciones del Western Wall Tunnel, dirigidas durante décadas por el arqueólogo israelí Dan Bahat, han revelado un complejo sistema de pasajes que corren bajo y al lado del monte del templo. Algunos de esos pasajes son más antiguos que el segundo templo. Algunos podrían remontar al primer templo. El faraón se llevó el oro, el arca, escondida bajo tierra, sobrevivió. Pero algo había cambiado para siempre. Por primera vez desde el desierto, el arca había sido ocultada. Por primera vez había estado fuera del lugar santísimo. Y aunque volvió bajo una sombra. La sombra de que ese cofre, que parecía intocable, podía ser tocado. Y entre Sisac y Josías hay otra cosa que el texto bíblico solo deja entrever. Los reinados intermedios, especialmente los de los reyes idólatras como Acaz, Manasés y Amón, transformaron el templo. Acaz reemplazó el altar de bronce de Salomón por una réplica de un altar pagano que había visto en Damasco. Manasés puso una imagen de Asera dentro del templo. Amón siguió la corriente. ¿Qué pasó con el arca durante esos reinados perversos? El texto bíblico no dice, pero la mención de Josías mandando ponerla de vuelta indica que durante los reinados anteriores había sido sacada, probablemente para proteger el cofre sagrado del entorno corrupto que llenaba el santuario, o porque los reyes idólatras simplemente no la querían cerca. Si esto te está dejando con la cabeza dando vueltas, dale like ahora mismo. Te lo pido en serio. Es la única forma que tiene este canal de seguir alcanzando a más gente con estas cosas. Hey, I just Venmoed you for rent. Nice. Now I can instantly spend it whether I'm checking out online with Venmo or using a Venmo debit card. Say more. More exactly. Because the more you do with Venmo, the more you get. Like earning up to 5% cash back with Venmo Stash on a bundle of brands. So, order more pizza. The math demands it. Get the Venmo debit card. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/stash terms. Venmo checkout not available at all merchants. Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Segundo golpe. 300 años después. Reinaba en Judá el rey Josías. Año 620 a.C. aproximadamente. Un rey joven, devoto, reformador. El último gran rey de la dinastía de David antes del desastre. Tenía apenas 8 años cuando subió al trono, después del asesinato de su padre Amón. Su pueblo había estado sumergido en idolatría durante el reinado anterior de su abuelo Manasés, que había gobernado 55 años, el reinado más largo y más perverso de la historia de Judá. Había puesto altares a Baal y postes de Asera dentro del templo de Yahvé. Había sacrificado a sus propios hijos en el valle de Hinnom. Había practicado adivinación y consultado médiums. Y Josías hizo algo que ningún rey había hecho desde Salomón. Mandó limpiar el templo. Sacaron toda la idolatría que reyes anteriores habían metido. Ídolos de Baal, postes de Asera, caballos del sol que estaban en la entrada del templo, dedicados al culto solar asirio. Todo afuera, todo quemado en el valle del Cedrón. Y durante esa limpieza ocurre algo inesperado. El sumo sacerdote Hilcías está supervisando las obras. Se mueven piedras, se vacían cuartos olvidados,
y entre los escombros y el polvo de generaciones encuentran un rollo antiguo, polvoriento, con la escritura semiborrosa. Hilcías lo despliega, lo lee y la cara se le pone blanca. Llama a Safán, el escriba real. He hallado el libro de la ley en la casa de Yahvé. Algunos académicos creen que era una copia del Deuteronomio, posiblemente escondida durante el reinado de Manasés, cuando incluso poseer un texto de la Torá podía costar la vida. Otros creen que era el rollo original entregado por Moisés y guardado junto al arca, como ordena Deuteronomio 31, versículo 26. Safán lleva el rollo al rey, lo lee delante de él. Y cuando Josías escucha las maldiciones que caerían sobre Israel, se abandonaba el pacto, las palabras exactas que Yahvé había dicho por boca de Moisés. El rey rasga sus vestiduras, llora, se rasga la ropa otra vez, porque entiende cuán lejos había caído el pueblo, entiende que el juicio anunciado ya estaba en marcha, y entonces hizo algo extraordinario. Mandó traer el arca. La frase está en 2 de Crónicas 35, versículo 3. Josías les dice a los levitas: pongan el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No tendrán más que cargarla sobre los hombros. Ahora sirvan a Yahvé, su Dios. Acá hay una palabra clave. No tendrán más que cargarla. ¿Cargarla a dónde? ¿De dónde la estaban cargando? El arca, durante los reinados anteriores idólatras, había sido sacada del templo. Había estado escondida o moviéndose, y Josías la devolvió. Pero la devolución duró apenas 13 años, porque en 607 a.C., Josías murió en batalla contra el faraón Necao en Megido. Y con su muerte, Judá entró en la cuenta regresiva final. En 606, primera invasión babilónica, Nabucodonosor llega y se lleva a un grupo de jóvenes nobles, entre los que está Daniel. En 597, segunda invasión, se lleva al rey Joaquín, a la nobleza, a los oficiales y a un sacerdote llamado Ezequiel. Y en 586, tercera invasión, la definitiva. Aquí pasa algo que vas a querer escuchar con mucha atención, porque lo que está a punto de venir es la pieza central de toda esta historia. El profeta Jeremías está en Jerusalén. Tiene unos 60 años, las manos arrugadas, la barba blanca, los ojos hundidos por las lágrimas que ha derramado durante 4 décadas, profetizando exactamente lo que está a punto de ocurrir. Y nadie le ha hecho caso. Lo metieron en una cisterna llena de fango donde se hundía hasta los muslos, en el capítulo 38 de su libro. Lo golpearon en la sala de un escriba llamado Jonatán. Lo encarcelaron varias veces. Lo llamaron traidor por anunciar que Jerusalén caería. Lo llamaron espía babilónico. Lo llamaron desertor. Pero Jeremías sigue, cojeando entre las calles llenas de gritos, caminando entre los altares falsos que todavía quedaban escondidos, llorando, según el libro de Lamentaciones, hasta el punto de que sus lágrimas eran ríos. Y mientras todo eso pasa, Jeremías escribe algo en el capítulo 3 de su libro. Es un texto del que vamos a hablar en detalle. Pero por ahora vamos a guardar la frase exacta para más adelante, porque va a ser el ancla de todo este video. Lo que sí podemos decir ahora es que Jeremías sabía que Babilonia venía, sabía que el templo iba a ser destruido, sabía que Yahvé había entregado el templo a la destrucción, sabía que la gloria que descansaba sobre el arca ya estaba retirándose. Y entonces ocurre algo que no está en la Biblia hebrea, pero está en una fuente judía antiquísima. Está en 2 de Macabeos, capítulo 2, versículos 4 al 8. 2 de Macabeos no está en la Biblia protestante, está en la Biblia católica y en la ortodoxa, y es considerado libro deuterocanónico.
Pero incluso para los protestantes, el texto tiene valor histórico y registra una tradición judía precristiana que era ampliamente conocida. Eso significa que circulaba antes de Cristo. Era patrimonio común del judaísmo del Segundo Templo. El texto dice así: es una carta supuestamente escrita por sacerdotes judíos en Egipto a sus hermanos en Jerusalén alrededor del año 124 a.C. y narra una tradición. Cuenta que el profeta Jeremías, advertido por Dios mediante un oráculo, ordenó que la tienda y el arca lo siguieran, y que subió al monte donde Moisés había contemplado la herencia de Dios. Y al llegar Jeremías, encontró una caverna en forma de habitación, y allí depositó la tienda, el arca y el altar del incienso, y selló la entrada. El monte donde Moisés había visto la tierra prometida es el monte Nebo, en el actual reino de Jordania, frente a la orilla oriental del río Jordán. Si subes a la cima del Nebo, todavía hoy puedes ver a lo lejos los contornos de Jericó, los montes de Judea y, en días claros, hasta los reflejos del Mar Muerto. Imagínate la escena: un anciano profeta, acompañado por sacerdotes leales, escapando de Jerusalén poco antes de la caída, cargando el arca cubierta con telas sobre los hombros, cruzando el Jordán por el norte, donde los babilonios todavía no habían llegado, subiendo el Nebo a paso lento, escondidos entre rocas y matorrales, encontrando una caverna escondida, depositando ahí el cofre, sellando la entrada con piedras, con barro, con el silencio que pide un secreto eterno. La carta sigue. Algunos de los acompañantes de Jeremías volvieron después para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. Cuando Jeremías lo supo, los reprendió diciendo que ese lugar permanecería desconocido hasta que Dios reuniera de nuevo a su pueblo y mostrara su misericordia. Entonces el Señor manifestará estas cosas y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como lo manifestó en tiempos de Moisés. Esta tradición es citada por el historiador judío Flavio Josefo en sus Antigüedades de los Judíos, libro 10. Es citada por la tradición rabínica en el Mishnah Yoma 5.2 y es citada por el historiador cristiano Eusebio de Cesarea en el siglo IV en su obra Preparatio Evangelica. ¿Es esto verdad? Es una tradición antigua y respetada, sostenida por múltiples fuentes independientes. Pero más allá de los detalles geográficos exactos, hay algo de esta tradición que no se puede ignorar. Y es que la tradición judía antigua, la precristiana, la que se transmitía oralmente desde antes del nacimiento de Jesús, sostenía algo muy específico sobre el arca. Sostenía que no había sido capturada. Sostenía que no había sido destruida. Sostenía que había sido escondida. Y sostenía que reaparecería en un momento determinado, cuando Dios cumpliera la promesa hecha al pueblo. Esa frase, guárdala, vamos a volver a ella. Tercer golpe. Y este es donde casi todos los cristianos pasan de largo sin notar nada. Año 586 a.C., mes de Ab, según el calendario hebreo, agosto, en el calendario solar. Nabucodonosor entra a Jerusalén después de un asedio que había durado 2 años y medio. La ciudad estaba reducida a una sombra de sí misma. La hambruna había sido tan brutal que las crónicas registran el mismo horror que 100 años después se repetiría con Tito. Madres devorando a sus hijos, hombres asesinándose por un puñado de harina. El comandante babilónico Nabuzaradán entra al templo, quema el santuario, quema los palacios, derrumba las murallas y se lleva a casi toda la población a Babilonia, y los escribas babilonios documentan obsesivamente todo. Ellos eran maniáticos del registro. Toda la economía babilónica funcionaba con tablillas de arcilla y escribas profesionales que catalogaban hasta la última copa de cobre.
En los archivos cuneiformes encontrados en Babilonia tenemos listas inmensas de los objetos saqueados de Jerusalén. La crónica babilónica conocida como ABC5, descubierta a fines del siglo XIX y publicada por el asiriólogo Donald Wiseman, lista detalladamente los objetos de bronce, los recipientes de oro, los utensilios sagrados que fueron llevados al templo de Marduk en Babilonia. El listado bíblico lo confirma. En 2 de Reyes 25, en Jeremías 52, aparecen las 2 columnas de bronce Jaquín y Boaz, que estaban en la entrada del templo y que medían más de 8 metros cada una. Los lavabos, los carros de bronce con sus ruedas, los calderos, los braseros, los cuchillos sacrificiales, las tenazas, las copas de oro y plata, los candelabros, todo. Pero hay algo que falta. El Arca de la Alianza no aparece. No está en la lista babilónica. No está en la lista bíblica. No está mencionada por Jeremías cuando inventaría todo lo que se llevaron. Y el silencio es ensordecedor. Si los babilonios la hubieran capturado, la habrían listado. Era el objeto más valioso del templo. Era la pieza central. Era la presencia misma del Dios de Israel, encerrada en un cofre cuya tapa y querubines eran de oro puro macizo. Solo el peso del oro habría hecho del arca uno de los objetos más caros del botín. No la capturaron, porque ya no estaba. Y entonces vienen los profetas del exilio, y aquí es donde la verdadera razón empieza a salir a la luz. Si esto te está sacudiendo, dale like ahora. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, mándale el video. Estas cosas no se enseñan en ningún púlpito promedio. Daniel está en Babilonia. Tiene visiones. Una de ellas, en el capítulo 7, le muestra al anciano de días sentado sobre un trono. Daniel describe la escena con un detalle que muchos no captan. Está describiendo el propiciatorio, está describiendo el espacio entre los querubines, pero ya no está en un cofre, está en el cielo. El trono de Dios ya no está en el lugar santísimo terrenal, está en otro lugar. Ezequiel, un sacerdote que entendía perfectamente el ritual del templo, tiene una visión devastadora. La narra en los capítulos 8 al 11 de su libro. Está en su casa, en el exilio babilónico junto al río Quebar, sentado rodeado de los ancianos de Judá. Y de repente, según el capítulo 8, versículo 1, la mano de Yahvé desciende sobre él. Una figura de fuego lo agarra por un mechón de su cabello y lo eleva entre el cielo y la tierra. Y en visiones de Dios lo lleva a Jerusalén, al templo. Y ahí Ezequiel ve cosas que lo destrozan por dentro. Ve 70 ancianos de Israel quemando incienso a ídolos en una habitación secreta del templo. Ve mujeres llorando por el dios pagano Tammuz a la entrada del santuario. Ve a 25 hombres de espaldas al templo, postrándose hacia el este, adorando al sol naciente. Y entonces, con el corazón quebrantado, ve la gloria de Yahvé, la gloria que habitaba sobre el arca, la gloria que llenaba el templo desde Salomón, y la gloria empieza a moverse. Primero se levanta de sobre los querubines del arca, después se mueve al umbral del templo, después al lado oriental, después sobre el monte de los olivos frente a la ciudad, y desde ahí sube y se va. Ezequiel está describiendo el abandono físico del templo por parte de la gloria de Yahvé, antes de que llegaran los babilonios, antes de que cayera la ciudad. Yahvé ya se había ido, y entonces el arca quedó vacía, no de las tablas. Eso ya hacía siglos que había pasado, según Hebreos 9:4, donde se menciona lo que tenía dentro, pero el contexto sugiere que en el segundo templo ya no estaba completo. El arca quedó vacía en otro sentido más profundo. La presencia que la había hecho sagrada se había ido, y Yahvé mismo lo había anunciado por Jeremías. Vamos al texto que prometí al principio,
Jeremías capítulo 3, versículos 16 y 17. Voy a leer la frase con calma, porque es probablemente uno de los versículos más subestimados en toda la Biblia. Primero, el contexto. Estamos a fines del reinado de Josías o principios del de Joacim. El templo de Salomón todavía está en pie. El arca todavía está adentro. El sistema sacrificial todavía funciona a pleno. Los sacerdotes ofrecen incienso. Los levitas cantan. Los peregrinos suben 3 veces al año. Y Jeremías, sentado quizás en el atrio del templo o caminando por las calles, recibe una palabra. Una palabra que va contra todo lo que cualquier judío de su época podía imaginar. Yahvé está hablando por boca del profeta. Está describiendo un futuro. Y dice así: en aquellos días, cuando se multipliquen y aumenten en la tierra, no dirán más, el arca de la alianza de Yahvé. No vendrá al pensamiento, no se acordarán de ella, no la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahvé. ¿Captaste lo que acabas de oír? Yahvé. El mismo Yahvé que ordenó construir el arca en Éxodo 25. El mismo que llenó el propiciatorio con su gloria en Levítico 9. El mismo que mató a Usa por tocarla en 2 de Samuel 6. El mismo que humilló a Dagón por capturarla en 1 de Samuel 5. Ese Yahvé está diciendo, por boca de Jeremías, que va a llegar un momento en que el arca no va a importar, que nadie la va a buscar, que nadie la va a echar de menos, que ni siquiera se va a hacer otra, y que en su lugar Jerusalén entera va a ser llamada trono de Yahvé. Esto no es un comentario casual, esto es la Biblia anunciando su propia transición. Yahvé estaba avisando, casi 600 años antes del nacimiento de Jesús, que el arca iba a salir del centro, que el cofre iba a ser reemplazado, que la presencia de Dios iba a cambiar de domicilio. Y el comentarista bíblico inglés F. Bruce, en su comentario a Hebreos, observó que esta profecía de Jeremías es probablemente uno de los textos más radicales del Antiguo Testamento. Porque Yahvé no está diciendo apenas que el arca va a desaparecer. Está diciendo que ya no será necesaria. Está cambiando el centro mismo del culto. Pero, ¿reemplazado por qué? Acá casi todos los lectores se quedan cortos, porque la respuesta no está completa en Jeremías 3. Está repartida en distintas partes del Nuevo Testamento. Y cuando la juntas, te explota la cabeza. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 14. La frase griega es famosa, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero el verbo que Juan usa para habitó no es el verbo común para vivir o residir. No es oikeo, no es meno, es un verbo muy raro, es el verbo eskenosen. Y la raíz de ese verbo es skene, que significa tienda, tabernáculo. El especialista en griego del Nuevo Testamento, Daniel Wallace, en su gramática Greek Grammar Beyond the Basics, señala que Juan está usando deliberadamente terminología del tabernáculo del desierto. Está activando una memoria semita. Está conectando 2 textos a través de 1500 años. Lo que Juan está diciendo en griego original es que el verbo, la palabra eterna que estaba con Dios, esa palabra se hizo carne y se entabernaculó entre nosotros, plantó su tienda. La tienda donde antes habitaba la gloria sobre el arca, ahora era un cuerpo humano. La presencia que descansaba entre los querubines, ahora caminaba por las polvorientas calles de Galilea, comía pescado a la orilla del mar, lloraba en la tumba de Lázaro, tocaba leprosos, bendecía niños, sangraba clavos. El arca había sido la dirección física de Yahvé en la tierra. Jesús era esa dirección caminando. Y entonces los detalles empiezan a alinearse de una forma que es casi imposible de creer si no la has visto antes. Aquí va algo que pasa por debajo del radar de la mayoría de cristianos. Pero cuando lo ves, no lo puedes ignorar.
La carta a los Hebreos, capítulo 9, está hablando del templo terrenal y del templo celestial, del arca y de su cumplimiento. Y dice algo. En el versículo 4 describe el arca, su contenido y sus querubines, y en el versículo 5 escribe esta frase casi con desinterés. De estas cosas no podemos ahora hablar en detalle, pero después, en los versículos 11 y 12, suelta la bomba. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este texto es absolutamente devastador en su implicancia. Está diciendo que el arca terrenal era una sombra, una representación, que el verdadero lugar santísimo está en el cielo, y que Cristo, con su propia sangre, entró ahí una vez para siempre. El arca terrenal ya no era necesaria, porque la realidad a la que apuntaba ya había llegado. Eso es exactamente lo que Jeremías había anunciado, que nadie la iba a echar de menos, que ni se haría otra, porque cuando Yahvé mismo se hace carne y entra al verdadero lugar santísimo con su propia sangre, ¿quién se va a acordar del cofre? Pero acá hay un detalle todavía más fuerte, y es algo que probablemente nunca te enseñaron. Hay un evento registrado en los 4 evangelios, que es la confirmación física, visual y arquitectónica de que el arca ya no era necesaria, y casi nadie lo conecta. Mateo 27:51, Marcos 15:38, Lucas 23:45, 3 evangelios, 3 testimonios independientes, todos registrando lo mismo. En el momento exacto en que Jesús muere en la cruz, ocurre algo en el templo, algo que los sacerdotes que estaban oficiando los sacrificios en ese momento vieron con sus propios ojos. La hora era la 9ª, según los evangelios, equivalente a las 3 de la tarde. Es la hora exacta del sacrificio vespertino, el tamid, donde un cordero era ofrecido en el altar de bronce mientras los sacerdotes, en el lugar santo, presentaban incienso. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Ese velo era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era una cortina monstruosa. El historiador judío Flavio Josefo describe el velo del segundo templo en su obra Las Antigüedades de los Judíos, libro 3, capítulo 7, como una tela tejida en 4 colores que representaban los 4 elementos: lino blanco para la tierra, púrpura para el mar, azul jacinto para el aire, carmesí para el fuego. Tenía bordados querubines, igual que el primer velo del tabernáculo en el desierto. Y según la Mishnah, en el tratado Shekalim, 8 versículo 5, ese velo tenía la espesura de un palmo, alrededor de 10 centímetros, y era tan pesado que se necesitaban 300 sacerdotes para sumergirlo cuando había que purificarlo ritualmente. Algunos eruditos consideran las cifras exageradas, pero la fuente rabínica es directa y específica, y se rasgó. De arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. Eso es geométricamente imposible para una mano humana. Los sacerdotes que estaban en ese momento ofreciendo el incienso vespertino vieron lo que ningún sacerdote había visto desde Salomón. Vieron, a través de la rasgadura, el interior del lugar santísimo. Vieron la habitación más sagrada del judaísmo. Vieron la piedra desnuda donde alguna vez estuvo el arca y entendieron en ese instante que algo cósmico acababa de pasar. ¿Por qué se rasgó? Porque el sistema entero se acabó. Porque ya no había necesidad de un velo que cubriera un cofre vacío en una habitación abandonada por la gloria. Porque el verdadero camino al lugar santísimo se acababa de abrir en la cruz. Hebreos 10, 19 y 20 lo dice así:
Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo era su carne. La sangre que abrió el camino era su sangre. El lugar santísimo se reubicó. Ya no era una habitación con un cofre dorado, era el cielo mismo. Y la entrada era Cristo. Si acabas de conectar Jeremías 3 con Hebreos 9 por primera vez en tu vida, dale like al video. Es la forma en que más gente puede llegar a estas cosas. Pero falta una pieza. Y acá es donde el rompecabezas se completa. Vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Es uno de los versículos más extraños de todo el Apocalipsis y la inmensa mayoría de lectores pasa por encima sin entender lo que está leyendo. Juan, exiliado en la isla de Patmos, alrededor del año 95 después de Cristo, está teniendo una visión. Es un anciano, tiene casi 90 años. Es el último de los 12 apóstoles. Todos los demás ya están muertos. Pedro crucificado al revés en Roma. Pablo decapitado fuera de la muralla. Andrés crucificado en X en Patras. Tomás atravesado por una lanza en la India. Y Juan exiliado en una isla rocosa por el emperador Domiciano por predicar a Cristo. En ese exilio, Juan está adorando un domingo. Y la voz potente como trompeta detrás de él lo eleva, y comienza el Apocalipsis, la revelación. Y en el capítulo 11, Juan describe lo que ve. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apareció. El arca apareció, no en una cueva del monte Nebo, no bajo el monte del templo, no en Etiopía como sostiene una tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope que la sitúa en Aksum, no en Karnak con Sisac, no en Babilonia con Nabucodonosor. En el cielo, lo que Jeremías había anunciado se cumple aquí. La verdadera arca, la arca celestial de la cual la terrenal era apenas la sombra, está visible, y lo que está siendo revelado en Apocalipsis es el cumplimiento total de la promesa que Yahvé hizo al pueblo, la presencia de Dios entre su pueblo, pero ya no en un cofre, sino en un cordero, en el Cristo glorificado, en el centro del trono. Hay algo más. Y esto cierra el círculo de una forma casi cinematográfica. ¿Te acuerdas de la frase de Segundo de Macabeos? Esa carta que hablaba de Jeremías escondiendo el arca en el monte Nebo, y que decía que el escondite quedaría sellado hasta que Yahvé restaurara a su pueblo, que entonces volverían a aparecer la nube y la gloria, como en tiempos de Moisés. ¿Cuándo se reunió de nuevo el pueblo de Dios? Cuando el Mesías llamó a Pedro, a Juan, a Mateo, a Marta, a María, a Pablo. Cuando los discípulos predicaron y miles vinieron. Cuando el pueblo de Dios se redefinió no por sangre judía solamente, sino por fe en el Mesías. Cuando apareció la gloria del Señor y la nube. En el monte de la transfiguración. Mateo 17 versículos 1 al 8. La escena es escalofriantemente paralela a Sinaí. Jesús sube a un monte alto. Lleva con él a 3 testigos, Pedro, Santiago y Juan. Igual que Moisés había subido al Sinaí con Aarón, Nadab y Abiú. Igual que 3 testigos eran requeridos por la ley para validar un evento extraordinario. Y entonces, en la cima del monte, según el texto, Jesús se transfigura delante de ellos. La palabra griega es metamorfo, la misma raíz que da metamorfosis. Su forma cambia, su rostro resplandece como el sol, sus vestidos se hacen blancos como la luz. La palabra exacta que Mateo usa, leucos, designa una blancura que no es de este mundo. Marcos lo describe en su Evangelio capítulo 9 versículo 3 con una frase increíble. Resplandecientes, blancos como la nieve, tanto que ningún lavandero en la tierra los podría hacer tan blancos.
y aparecen Moisés y Elías hablando con él. Moisés, el profeta de la ley; Elías, el profeta de los profetas, los dos representantes mayores del antiguo pacto. Y los dos están conversando con Jesús sobre, según Lucas 9, versículo 31, su partida que iba a cumplirse en Jerusalén. La palabra griega ahí es éxodon, su éxodo, su salida. Pedro, abrumado, suelta una frase que muestra cuán profundamente conectado estaba todo esto en su mente con el Antiguo Testamento. Maestro, bueno es que nos quedemos aquí. Hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Tabernáculos, tiendas, eskené en griego, la misma palabra que había usado Juan en su prólogo. La misma estructura del desierto. Pedro, sin entender del todo, intuía que la presencia de Yahvé estaba ahí, igual que en el desierto, y mientras Pedro todavía estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y desde la nube una voz dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Esa nube, esa misma nube que había llenado el tabernáculo en el desierto, que había descansado sobre el arca, que había llenado el templo de Salomón, que se había levantado y se había ido en la visión de Ezequiel. Esa nube había vuelto, pero ahora descansaba sobre Jesús. Cuarto y último golpe. Vamos al cierre. Cuando los romanos entraron al lugar santísimo en el año 70 de nuestra era y no encontraron nada, ese vacío no era una falla, era una declaración. Era Yahvé diciendo: «Ya no estoy ahí». Y el lugar donde sí estaba era doble. Un templo celestial donde Cristo había entrado con su propia sangre, y un templo nuevo, un templo que Pablo describiría en 1 Corintios 3:16, con palabras que tienen que detenerte si las tomas en serio. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El arca no se reemplazó por otro cofre, se reemplazó por personas, hombres y mujeres en los que el Espíritu Santo habita, así como la gloria habitaba sobre el propiciatorio entre los querubines. Por eso Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, que somos piedras vivas, que vamos siendo edificadas como casa espiritual. La verdadera razón por la cual el arca desapareció antes de Jesús no fue accidental. No fue un saqueo babilónico que el escriba olvidó documentar. No fue una negligencia sacerdotal. No fue un faraón rapaz. Fue un acto deliberado de Yahvé, anunciado por Jeremías 6 siglos antes, ejecutado en 3 golpes que marcaron 3 etapas, y consumado el día en que Cristo nació en un pesebre en Belén. Porque a partir de ese día, el cofre dejó de ser necesario. La presencia que descansaba entre los querubines empezó a caminar. La gloria que llenaba el lugar santísimo empezó a respirar. La voz que hablaba a Moisés desde el propiciatorio empezó a enseñar en las orillas del mar de Galilea. Y cuando esa voz murió en una cruz y resucitó al tercer día, el velo se rasgó. El templo terrenal quedó vacío, y la gloria se trasladó definitivamente, primero al cielo, donde Apocalipsis 11 nos dice que está el verdadero templo y la verdadera arca, y después, por el Espíritu Santo, a los corazones de cada creyente que abre las páginas de la Biblia y escucha la voz que sigue hablando. Si esto te tocó algo por dentro, dale like al video ahora. Si eres parte de esta familia, ya sabes que el like en la confianza es lo que mantiene este canal alcanzando a más gente. Y si llegaste ahora, todavía no tienes que hacer nada, espérate, lo último todavía no llegó. Hay una historia que ilustra esto de una forma que casi nadie capta. Imagínate una mujer, tiene 50 y tantos años, diagnosticada con una enfermedad grave. Está en una sala de hospital con la luz fluorescente parpadeando, el olor a desinfectante metido en la ropa, el ruido de una máquina contando latidos. Está sola. Toda su vida fue al templo.
Toda su vida cumplió ritos. Toda su vida buscó la presencia de Dios en lugares específicos, en domingos específicos, en momentos específicos del culto, en el frente del altar, en la oración guiada, en la liturgia, y ahora está sola en una habitación con paredes blancas, sin coro, sin sacerdote, sin órgano, sin símbolos visibles, sin un cofre dorado al cual mirar, y abre la boca, y susurra el nombre de Jesús, y siente algo que no había sentido en 40 años de iglesia. Siente que Él está ahí, en esa habitación, con ella, no detrás de un velo, no en un edificio lejano, no en una habitación de oro reservada a un sacerdote especial, ahí, con ella, en su pecho, en su respiración, en sus lágrimas. Eso, exactamente eso, es lo que significa que el arca haya sido retirada antes de Jesús. Significa que la presencia de Dios ya no está limitada a un objeto, a un lugar, a un sacerdote, a un protocolo. Significa que el Espíritu Santo, que llegó en Pentecostés 50 días después de la resurrección, hace su tabernáculo en cuerpos humanos comunes y corrientes. Pablo lo dice con palabras que tienes que dejar entrar en el pecho. Romanos 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y Romanos 8, versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mora, habita, tiene su tienda, skene, la misma raíz griega. El arca no se perdió. El arca cumplió su misión. Era una sombra que apuntaba a un cuerpo, y cuando el cuerpo apareció, la sombra dejó de ser necesaria. Por eso Jeremías dice que nadie la echaría de menos. Porque cuando tienes a Cristo, ¿para qué quieres un cofre? Y cuando tienes el Espíritu Santo dentro de ti, ¿para qué buscarías una habitación de oro en una colina de Jerusalén? La gloria que estaba ahí, está aquí, en este preciso momento, en este preciso lugar, en cualquiera que la haya recibido. Esa es la verdadera razón.